Nosotros María Ángeles Molina, que es misionera, está en Guatemala. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, gracias. Y Luisa María Agustín, que es misionera franciscana, Sí. que ha estado muchos años en Benín. Sí. Buenas noches, bienvenida también. Hola, buenas noches. Bueno, a mí me gustaría conocer un poco su experiencia, por ejemplo, María Ángeles, en su caso, ¿cuándo decide usted o cuándo siente usted que su vocación es hacer misión? Bueno, es un proceso largo. Lo primero es ir conociendo a Jesús, ese encuentro personal con Él, que te cambia la vida, que te da un sentido diferente a la vida. Después, pues, conocí lo que son los salvatorianos, la Sociedad del Divino Salvador, y con ello AMSALA, que es la ONG salvatoriana, y comenzamos pues un proceso de formación misionera, más que todo de conocer que la realidad del mundo pues era muy diferente a la visión parcial que yo tenía en mi vida, y bueno, fui descubriendo un Dios diferente, un Dios pues cercano, amigo de los pobres. Me hablaban mucho de los pobres, de las injusticias, de cómo hablarle del amor a los pobres, que se sintieran amados, aun siendo pobres y maltratados y humillados. Y entonces, pues de alguna manera, pues sentí esa llamada, esa invitación más que todo, ¿no? Pues a dar testimonio de mi fe, a tratar de vivir y sentir y experimentar lo que es la vida del pobre. En definitiva, pues vivir las bienaventuranzas, es decir, pues el hacerse pobre entre los pobres, no solo en el aspecto material, que también, ¿no? Porque si no te despojas de lo material, pues de las propias necesidades, porque realmente se puede vivir con pocas necesidades, sino también, pues eso, bienaventurados los pobres en el espíritu, es decir, desapegarte pues de, yo qué sé, de proyectos, de triunfos, de reconocimiento, desapegarte de éxitos, de vivir para ti y de alguna manera pues compartir la vida, porque en definitiva la misión es eso, compartir la vida y compartir al Dios que llevamos dentro, que hemos vivido y que hemos experimentado. Es la diferencia. María Ángeles, la situación en Guatemala, a raíz de su trabajo, ¿no? ¿Cómo se encontró usted esa zona? Pues bueno, quizás no esté en una zona, digamos, excesivamente pobre, en el sentido de que, bueno, estamos en la zona del altiplano, a 2.800 metros de altitud, pero bueno, hay una población, digamos, indígena, que realmente, pues sí, tiene unas condiciones de vida mucho más duras. Donde nosotros nos movemos es más bien una población ladina, es decir, mestiza, ya hay un gran mestizaje. Entonces, bueno, yo conocí Guatemala, pues si no recuerdo mal, en el año 2003, y bueno, fue un impacto porque sí entiendo lo de los niños desnutridos, los niños que se mueren por desnutrición. Vi pues casas de adobe, ponías la mano y la casa se movía, el lodo, el que vivía la gente. Vi de alguna manera la situación de la mujer, aunque después la profundicé mucho más, ¿verdad? Pero ya de primeras impacta la situación de la mujer, en el sentido de ser, pues eso, infravalorada, maltratada, humillada y tantas cosas más. Y después, eso sí es cierto, en estos 12 años que yo llevo, más los que había ido de visita, pues hombre, se ven mejoras, gracias a Dios. Las casas ya no son de adobe y por tanto pues ya son condiciones económicas un poquito mejores. El problema es que es una economía muy de subsistencia, es decir, de hambre no se mueren, pero a lo mejor no tienen para medicinas, no tienen para ir al doctor. Por supuesto, ahí pues la población normalmente no tiene recursos para estudiar, es uno de los grandes problemas, y sobre todo no hay trabajo, es decir, ni hay tierras, porque en el altiplano cada vez hay menos tierra para cultivar,
y realmente pues no hay trabajo porque los gobiernos no hacen absolutamente nada. Con el esfuerzo de la propia gente pues se ve que van mejorando un poquito las condiciones, pero hace falta mucho, mucho. Sobre todo yo digo que hay mucha pobreza económica, material, pero pienso que hay mucha más pobreza humana, ¿no? En el sentido de, bueno, son personas que les han matado por ser indígenas, son personas que en general pues o sea, no sienten su valor, e incluso muchas veces la vida pues no tiene gran valor, no le ven futuro a la vida, no le ven sentido, es un repetir esquemas, vivir lo cotidiano. Entonces hay muchos sufrimientos, hay muchas heridas, hay mucho dolor. Entonces pienso que la pobreza, muchas veces hablamos de pobreza material, pero yo creo que hay mucha pobreza humana, de valores humanos, de coraje. Yo a veces les digo, pero ustedes tienen sangre en las venas o no, para luchar, ¿no? Para defenderse y para valorarse a sí mismos. Sí. ¿Qué labores realiza en Guatemala, María Ángeles? Pues bueno, yo me muevo en el entorno de una parroquia, pero sí habría que romper el esquema de una parroquia acá, ¿no? Porque allí pues son en concreto 12 comunidades, digamos, aisladas, y la parroquia pues no es el edificio y no es el cura, ahora que no me escucha, sino que la parroquia pues somos todos los laicos. Es una, bueno, como en aquel entorno pues hay pocos sacerdotes, y además el que nosotros tenemos está dedicado a la formación de agentes y catequistas, pues digamos que no está allí físicamente, muchas veces, ¿no? Entonces la parroquia, el sentir, el corazón de la parroquia somos los laicos. Entonces una parte fundamental es formar a los laicos para que sean pues predicadores, celebradores de la palabra, ministros extraordinarios de la Eucaristía. Ellos mismos, por ejemplo, pues dan catequesis de bautismos, catequesis de preparación al matrimonio. Y luego, pues lógicamente está todo la cuestión social, ¿no? Porque para nosotros, bueno, tengo que decirlo, somos salvatorianos, no viene del Salvador, sino de Jesús Salvador, ¿no? Es decir, que Jesús da vida y quiere que todos vivamos, y vivamos mejor en todos los sentidos de la persona, ¿no? Y de la comunidad. Entonces, pues trabajamos con lo que es la pastoral de la primera infancia, para, bueno, pues educar a las madres, que aprendan a educar a sus hijos, a cuidarlos, porque hay que enseñarles y motivarles, porque claro, si tienen 7, 8, 10, 15 hijos, pues evidentemente no pueden dedicarles todo el tiempo necesario, ¿no? Trabajamos con mujeres, porque realmente es uno de los grandes problemas, es decir, pues la mujer es pues un objeto, y se repiten los patrones. La hija pues actúa como la madre, y como la abuela, y como la hermana mayor. Desde pequeñas aprenden a ser madres, y entonces, bueno, pues no se les toma en cuenta en la familia, tienen una total dependencia económica, en muchos casos sufren maltrato, violencia, etcétera, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho con la mujer. Grupos de alcohólicos, que tristemente, aunque aquí también me están diciendo que la drogodependencia y el alcoholismo son muy duros, allí es tremendo, porque bueno, o sea, los jóvenes mueren por el puro alcoholismo y destroza evidentemente toda la familia y el futuro de sus hijos, ¿no? La migración, por eso trabajamos también un poquito la pastoral de migrantes, porque como no hay opciones de empleo, pues nuestra gente se va y buscan pues el sueño americano, y algunos pues se quedan en el desierto, otros mueren en el tren, y otros pues llegan a un mundo que no es el que esperan, ¿no? Entonces es un poquito esa cuestión social, pastoral, de salud, pero digamos que yo, como digo, la verdad, ni soy enfermera, ni soy doctora, ni soy psicóloga, soy economista, pero realmente es el convivir con la gente, ¿no? El estar con la gente, el darles coraje, mucha escucha. Como mujer, pues pienso que es importante, ¿no? Que vean que nuestra vida
puede ser diferente, que podemos decidir, que podemos elegir, que tenemos derecho, ¿no? Entonces, pienso que la presencia es lo más importante. ¿Qué labor que se desarrolla desde sus pequeñas comunidades? Difícil la pregunta. Yo pienso que lo primero es el encuentro con Jesús, porque por encima de lo que podamos hacer, como ella dice, la motivación última es Jesús, es su mensaje, ¿verdad? Es Sí, claro. el Dios de Jesús, el compartir, el hacer presente a ese Dios, como ella decía, ¿va? No es tanto el hacer, sino el compartir y el hacer presente a Dios. Entonces, ¿qué es lo primero? Encontrarnos con Jesús, ¿no? Ver que Jesús es nuestro guía, nuestro maestro, nuestro modelo, que da sentido a nuestra vida, que optamos por Jesús, porque para mí la fe, el ser cristiana, el ser discípula, pues es mucho más que ideas o, como decimos muchas veces, ¿no? O de creencias, es una forma de vivir, es un estilo de vida, el estilo de Jesús. Entonces, mientras no logremos que la gente se enamore de Jesús y del reino, porque en definitiva esa es la cuestión, ¿no? Yo pienso que lo que tratamos es de seguir sembrando las semillas de Jesús, las mismas que Él sembró, de hacer que Dios reine en nuestro mundo para que podamos vivir todos mejor. Entonces, si nos enamoramos de eso, lo llevamos al corazón, porque yo digo que tenemos que bajar a Dios de la cabeza al corazón, porque por ideas yo no me hubiera movido, pero el corazón sí, porque cuando uno se enamora, cuando uno ama, uno se mueve, ¿no? Eso por un lado, llevar a la gente al encuentro de Jesús, hacer un Jesús cercano, amigo en mi vida, ¿no? Yo diría sacar un poquito a Dios de la iglesia, de las iglesias, del y edificio, llevárselo ¿no? a la gente, ¿no? A la vida cotidiana, porque realmente el Evangelio es eso, es vida, es enseñarnos a vivir dentro de nuestras alegrías, nuestras penas y nuestras dificultades, vivir todos como hermanos. Y por otro lado, pues lo que yo viví, que es abrir los ojos a otra realidad. Yo recuerdo siempre lo primero que me dijeron en el curso de misiones: tú vas a ver el mundo, la vida, las personas, según donde te coloques. Te puedes colocar al pie de la playa, te puedes colocar en una montaña. Según donde tú te coloques en el mundo, tú vas a ver una realidad diferente. Si yo vivo aquí y cierro los ojos a lo que pasa en Latinoamérica, lo que pasa en África, lo que pasa en la India, mi referencia pues será este mundo. Si yo abro los ojos y abro el corazón, evidentemente, pues las manos se abren. Se abren porque ves que realmente hay mucha pobreza, mucha injusticia, que bueno, pues que nada nos hemos ganado, que yo no me he ganado, yo no he hecho nada por ganarme el decir que he nacido en España, en este país, y que tengo o que tenía un buen trabajo, que yo no me lo he ganado, pero sin embargo hay mucha gente que se lo han robado. Entonces cuando uno descubre y ve esa realidad, pues hombre, tiene que tener un corazón muy encogido, ¿eh? Para no decir. Entonces pienso que conocer la realidad y tratar de verla desde donde la vio Jesús, con compasión, ¿no? Desde el corazón. Creo que hay que concienciarnos o concientizarnos, como decimos allá, de la responsabilidad que tenemos todos y cada uno. Es decir, si yo quiero un ambiente sano, un medio ambiente bien, sano, pues yo tengo que colaborar. Si yo tiro una bolsa de plástico, soy responsable, ¿no? Pues de alguna manera pienso que tenemos que inculcar a la gente que todos somos responsables con nuestro modo de vivir, con nuestras actitudes en nuestra propia familia y en nuestro ambiente. Somos responsables de cómo está el mundo y de, bueno, ya lo decía el Papa Francisco, ¿no? Que habla de la globalización, de la indiferencia, es decir, entonces yo creo que tengo que tomar conciencia de que mi forma de vivir condiciona la vida de los latinoamericanos, la vida de los africanos, y la vida condiciona el medio ambiente, condiciona el clima, el cambio climático, absolutamente todo. Entonces, si yo me doy cuenta y asumo esa tarea y esa responsabilidad que yo tengo, pues empezaré a cambiar, y cambiando yo,
pues empezamos a tratar de cambiar también la situación de los demás. María Ángeles, Luisa, ha sido un placer, corazón, como dicen ustedes. A Guatemala, a los bienvenidos, porque trabajo hay y gentes para querer, y yo lo más bonito que me han dicho, lo pensaba esta tarde antes de venir, lo recordaba, en uno de estos días de fracaso y de decir, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿No? No, pero María Ángeles, usted es Dios que ha venido a vernos, a vivir con nosotros. Eso es la misión.